Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Y qué le parece si seguimos en la misma tónica? Junto a Belkis y este servidor vamos a conversar de inmediato con el consultor político Pedro Donoso. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Hola Fabricio, buen día. Belkis, buen día. Gracias por la invitación. Así me gusta, con audífonos, buen audio. Muchas gracias al doctor Donoso. Oiga, doctor, a ver, yo estaba comentando justamente estos escenarios respecto de la vicepresidenta de la República y sí, en el radar de algunos analistas, en el mío mismo, en el de conocedores de la materia, sí estaba la posibilidad de una vinculación o de un intento de vincular a la vicepresidenta en el proceso judicial por el cual está siendo investigado su hijo, el señor Francisco Barreiro Abad. Es un camino complejo porque una vinculación penal de la vicepresidenta debería derivar en un procesamiento que a su vez tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional, en donde yo no veo al día de hoy ambiente. Pero usted sabe que en la política ecuatoriana cualquier cosa puede suceder. Votos no habría. O sea, en teoría, ¿no? No habría. Porque necesitas 92. ¿Cómo ve usted ese escenario que es otro elemento adicional que ayer se juntó a esta discusión, Pedro? Sé que tienes unas muy buenas entrevistas hoy, así que creo que yo voy a hacer la parte aburrida. Porque no. Finalmente, es que hay un tema que es supremamente importante cuando suceden estos hechos de la política, ¿no? Estos hechos nos ayudan a identificar los fenómenos. Y para nosotros los que hacemos análisis político, para los que queremos, en verdad, digamos, como construir elementos de análisis, estos hechos nos tienen que arrojar, analizar el fenómeno que está detrás. Y para mí el fenómeno más interesante de esto, más allá de la vicepresidenta, su hijo, el presidente Noboa, etcétera, es cómo finalmente el gobierno logró con una operación de relacionamiento político-institucional lograr operar, ¿no es cierto?, para tener a su favor a varias funciones del Estado. Una de las principales conclusiones de las que yo llegaba cuando Noboa llegaba finalmente a la presidencia era ¿qué va a hacer Noboa en esta guerra de interfunciones? No nos olvidemos que en ese entonces finalmente había una guerra abierta de interfunciones, era impresionante, es decir, de las 5 funciones del Estado, 5 estaban en crisis internas, ¿no es cierto? La Corte de Justicia contra el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía en contra de la Corte de Justicia, ¿no? El Consejo de Presión Ciudadana contra otros organismos de otras funciones, es decir, la gran incógnita era cómo Daniel Noboa, que llega huérfano finalmente de relaciones políticas, va a poder entrar en esa guerra de interfunciones, ¿no? Y finalmente lo logró, es decir, ahorita tú puedes ver que el Ejecutivo tiene, digamos, un buen relacionamiento político, ¿no es cierto?, con otras instituciones y otras funciones del Estado. Véase Procuraduría General del Estado, véase el Tribunal de Contencioso Electoral, véase la misma Fiscalía, ¿no? Es decir, es bastante interesante esto porque muchos critican a Noboa por esta acción de, entre comillas lo pongo, no sé si es o no, persecución a su vicepresidenta, pero esa persecución no puede hacerse sin la Fiscalía, digamos. Es decir, es como necesario entender cuál es la lógica y el juego, ¿no es cierto?, y esta teoría de juego, si se puede decir así, del Ejecutivo con otras funciones del Estado. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque de aquí nosotros podemos establecer el cómo puede ser un gobierno a futuro, incluso de darse una reelección en su relacionamiento con esas otras funciones del Estado. Cómo genera política pública, cómo va a gobernar en ese sentido. Creo que eso es lo más importante de todo. Más allá finalmente de la vicepresidenta en sí mismo y, digamos, del hecho político que podamos hacer. Ahora, volviendo, digamos, al tema muy puntual, la relación ejecutivo-legislativo. No era el momento, finalmente, quizás para abrirte un frente con legislativo por 2 razones. Primero, porque a la larga podrías necesitar estos votos, ¿verdad?, para autorizar el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta, o incluso no estamos viendo también la necesidad de los votos que va a tener Noboa en el último trimestre del 2024, cuando se necesiten hacer reformas tributarias para aprobar el plan del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, si bien Noboa logra construir un buen relacionamiento político e institucional con otras funciones del Estado, dinamita quizás la más importante, que es con el legislativo, en donde el idioma político es el idioma natural. En este sentido, Pedro, bienvenido nuevamente, buenos días. Volviendo al planteamiento inicial, antes de arrancar con la entrevista, ¿no habría los votos para un pronunciamiento por parte de la Asamblea que posibilite este enjuiciamiento penal? De lo que vemos, no, finalmente, ¿no? Es decir, Noboa decidió, ¿no es cierto?, dinamitar los puentes con
tres fuerzas políticas, ¿no es cierto? La Revolución Ciudadana construye el Partido Social Cristiano, que son en la mayoría, finalmente, que son la mayoría de la composición. Ahora, Noboa hizo algo bastante interesante, que es la operación política para llegar de 12 asambleístas a tener casi 35, digamos, ¿no? No se ha transparentado cuáles son esos acuerdos, pero las reflexiones, otra vez, vamos a los fenómenos, ¿no es cierto? Las reflexiones de ahí son cómo Noboa logra finalmente aumentar su bancada de 12 a 35, la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tan frágil son los partidos políticos y estas alianzas que son de llegar por llegar, ¿no es cierto? Que hacen que, por ejemplo, los asambleístas de la alianza Suma Avanza, ¿verdad?, que impulsaron esta candidatura del señor Solnhofer, ahora son, aparte de la bancada oficialista, ciegos, digamos, ¿no? Es decir, todos esos análisis hay que hacerlos porque de los análisis políticos tenemos que sacar conclusiones para fortalecer la democracia, digamos, ¿no? Para entender cuáles son la problemática en el funcionamiento. Pero hoy por hoy yo creería que no hay los votos, pero no hay los votos, digamos, no solo para no autorizar un juicio penal al vicepresidenta, sino para, digamos, los siguientes procesos políticos que se den, tanto juicios políticos como, digamos, la aprobación de leyes, ¿no? Entonces, y hay gente que te dice, pero es un tinglado, es chisme, seguramente va a lograr los votos. Hemos visto ya en el accionar de la Asamblea que no hay los votos. El rechazo a la ley de seguridad digital, por ejemplo, ¿no? Esta protesta en contra del veto total, la aprobación de esta enmienda constitucional para aumentar finalmente los votos para más bien disminuir los votos que se requieren para rechazar el veto, etcétera, 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 son ya pronunciamientos de finalmente una Asamblea que manifiesta su tensión con el Ejecutivo. Pero, por ejemplo, Pedro, si me permite, usted entonces no coincide, voy a citar a un colega, el colega Martín Payares, publicaba en Expreso el día de hoy, y se hacía la pregunta, la pugna entre el gobierno y los socialcristianos es pura paja, así se llama el título de la nota, por si acaso, no es una patanada lo que estoy diciendo, así se llama el título de la nota. La pugna entre el gobierno y los socialcristianos es pura paja, pregunta. Llamó la atención el silencio de Nebot sobre las acusaciones del viceministro de gobierno a su partido y también que ese tema no fue tocado en la convención. Entonces, digamos, Martín Payares tiene la tesis de que hay un tongo, esta palabra que utilizamos para leer muchas veces la política y este tinglado por debajo de la mesa, o sea, públicamente parece que están peleados, pero por debajo de la mesa en realidad hay estas componentes o estos acuerdos. ¿Usted cree que hay un tongo detrás de lo que públicamente se ve o en serio están peleados, Pedro? Yo hago estos esfuerzos diarios por hacer análisis político con evidencia científica, o por lo menos con lo que puedo ver, digamos, ¿no? Yo no acostumbro a hablar de algo que no sé, que no tengo acceso a la información y que no puedo concluir, ¿no? Es decir, yo no puedo concluir eso, yo no tengo esa información, digamos, ¿no? Yo lo único que tengo son elementos sobre la mesa. ¿Qué elementos están sobre la mesa? Que los votos socialcristianos rechazaron la ley de seguridad digital, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a, finalmente, la jefa de bancada, incluso de ADN, ella decía, ya habían los votos finalmente, pero como una venganza, ¿no es cierto?, al veto total, se retiraron los votos. Es decir, estamos viendo acciones, finalmente. Yo no sé si es un tongo o no, yo no acostumbro a hablar, finalmente, de especulaciones, ese no es mi trabajo, yo no vivo de eso, pero finalmente lo que estoy viendo es que hay una posición institucional con votos, con rechazo a normas, finalmente, que te podrían decir otra cosa. Y por eso yo coincido, Pedro, perdón, yo coincido en esa visión, o sea, yo también comento con base en lo que miro, o sea, trato de hacer un ejercicio de análisis, no obviamente con la profundidad de Pedro, de otros analistas que tienen un recorrido mucho más amplio que uno, pero desde mi ejercicio periodístico, igualmente yo trato de hacer el análisis con base en la evidencia. Y la evidencia me dice que el propio gobierno asegura que hay una nueva mayoría anti-Noboa en la Asamblea Nacional, que por ejemplo le negó la ley de seguridad digital, con lo cual no ha tenido acercamientos en los últimos tiempos. Es decir, es lo que yo también miro, Pedro. Pero además, de una u otra manera, la Asamblea lo que hizo fue retirarle, ¿no es cierto?, uno de los puntales de lo que se denomina hiperpresidencialismo, ¿no es cierto?, que es este alto número de votos finalmente para el tema del veto presidencial, ¿no? Si nosotros hacemos un resumen, esto es bien interesante. El único que ha entendido cómo jugar al hiperpresidencialismo es Daniel Noboa. Ni Lazo ni Moreno supieron cómo jugar finalmente, a pesar de que pasaron durante décadas diciendo hay un hiperpresidencialismo en el Ecuador, no sé qué, no supieron cómo jugar finalmente ese juego. Noboa sí lo estaba haciendo, sí estaba jugándolo, ¿verdad? Y la Asamblea le da este golpe, ¿no es cierto?, como hace una enmienda constitucional, que estemos de acuerdo o en desacuerdo no importa, yo no estoy haciendo un análisis, digamos, técnico de eso, tampoco lo puedo hacer porque no tengo los conocimientos para hacerlo, pero finalmente lo que sucede es esto, que la Asamblea, es decir,
un cuerpo colegiado liderado por el Partido Social Cristiano le resta poder finalmente al Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder vetar normas en su totalidad y para que la Asamblea pueda comportarse frente a ese veto, ¿no es cierto? Esa es una evidencia, ¿no? Entonces yo no puedo concluir algo contrario frente a lo que estoy viendo. Si es de día, yo digo, es de día. Ahora, concuerdo finalmente que en el Ecuador, siendo de día, puede ser de noche en un minuto finalmente. Pedro, a propósito de esta fricción legislativo-ejecutivo, el escenario resulta terrible en la medida en que no vemos más que actos revanchistas de un lado y del otro. O sea, tenemos un legislativo archivando leyes del Ejecutivo y el Ejecutivo vetando totalmente leyes que aprueba la Asamblea Nacional, y en esta tónica nos pasaremos quizá los días, semanas, meses, evidentemente en perjuicio de toda una sociedad. Sí, ahí hay una gran discusión, ¿no es cierto? La primera discusión es a quién finalmente le afecta más, y claro, uno también podría decir, bueno, pero Daniel Noboa cumplió el 100% de su agenda legislativa, entonces que se haga un frente con el legislativo no es tan importante. Creo que sí es importante porque aún no hemos visto el verdadero acto de fiscalización en contra de Noboa, ¿no? Es decir, he visto finalmente que las autoridades del gobierno se han quejado mucho de que se pide mucha información, digamos, ¿no? A mí me parece que es un ejercicio democrático, pero aún no hemos visto los procesos de juicios políticos, por ejemplo, que creo que podrían iniciarse, ¿no? Aún no hay como la verdadera tensión ejecutivo-legislativo. Yo creo que lo podríamos ver en los próximos días si es que analizamos, digamos, una metodología de escenarios, ¿no? Ahora, a la larga, finalmente, hay que ver cómo se comportan estas dos relaciones, ¿no es cierto?, estos dos poderes del Estado frente a las necesidades del país. Yo creo que ahí puede perder más el Ejecutivo, por ejemplo, al necesitar del Legislativo en el tema de la aprobación, por ejemplo, de estas reformas tributarias para cumplir lo establecido en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, también hay otra discusión que creo que hay que poner el ojo, que es ¿qué sucede si es que el legislativo no llega a cumplir el periodo que determinó la consulta popular para, digamos, aprobar los cambios normativos finalmente? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo con eso? Puede presentar, y pregunto finalmente, puede presentar una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Claro. ¿Y qué acarrea eso? ¿Destitución de los legisladores? ¿Vamos a ver otro Congreso de los Manteles? Yo creo que también está sobre Porque la además, mesa. claro, está sobre la mesa, sobre todo por el antecedente de que la Corte Constitucional destituyó por incumplimiento de una sentencia a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en enero del año anterior, en vísperas de la consulta de Guillermo Lasso, cuando ese consejo se negó a llevar adelante el proceso para poder designar un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero, a ver, me da la impresión de que ese escenario va a ser difícil que se configure porque con una rapidez evidente, la Comisión Multipartidista dejó listo el informe para el primer debate el sábado y ayer ya hubo el primer debate y se cerró ese primer debate. Entonces, no creo que la Asamblea se extienda más en aprobar unas reformas, incluso más allá de la relación tirante que tiene hoy con el gobierno, porque me imagino que los legisladores entienden que, independientemente de las diferencias, hay un pronunciamiento popular que se debe cumplir, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no sé si es específico de un proyecto de ley, del tema de reformas al COIP, de aumento de las penas, pero finalmente está sobre el escenario, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles van a ser las estrategias del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para o librarse finalmente de este legislativo, porque además el Ejecutivo ha demostrado una operación política perfecta finalmente, ¿no?, como les planteaba, es decir, es una locura, pero logras, no sé si consciente o inconscientemente, que la Corte Nacional de Justicia envíe en la terna a tu coordinador político para miembro del Consejo de la Judicatura. Es decir, es una operación perfecta que pasa muy calladita finalmente, ¿no? Muy por debajo de la mesa. Eso demuestra una operación de relacionamiento político con otras funciones del Estado. Que esté bien o no, esa es otra discusión, digamos. Yo soy analista y tengo que analizar las estrategias y los hechos, que los políticos vengan a criticar. Pero es interesante ver esa operación. Ahora, hay que ver cuáles son, digamos, las estrategias del Ejecutivo para establecer o reformar la relación con el Legislativo o quitarse ese peso de encima. Yo, por ejemplo, Pedro, y mencionó Pedro Donoso en este diálogo algo que seguramente no está en el radar de mucha gente. Dentro de lo poco que se sabe sobre las condiciones acordadas por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional estaría una nueva reforma tributaria. Y nueva reforma tributaria en la antesala del proceso electoral de 2025. O sea, yo no encuentro ahí escenario y además de la relación tirante, tienes a la vuelta de la esquina las elecciones, Pedro. Pero además, Fabricio, eso es otra cosa que nos da el fenómeno Noboa, digamos, a los analistas, ¿cierto?
Cuando tú lees el fenómeno Noboa es bastante interesante porque todo lo que dice el manual que no hay que hacer, Noboa lo ha hecho y finalmente no ha habido repercusión finalmente en su valoración de gestión, en su imagen. O sea, ha habido repercusión, ha caído varios puntos, pero sigue estando en positivo, digamos, ¿no? Es decir, el manual te decía cómo va a ser una subida al IVA de cara finalmente a unas elecciones, una consulta popular. Pues Noboa lo hizo finalmente, ¿no? Y no hubo una mella, ¿no es cierto?, en su aprobación, si bien hay caída de puntos, etcétera, pero es por otras circunstancias. ¿Por qué no hemos visto estas consecuencias, Pedro? ¿Por qué, finalmente? Yo tengo varias hipótesis, digamos. Me cuesta mucho tener una sola conclusión, ¿no? Por ejemplo, Perfiles de Opinión en su encuesta de marzo, ¿cierto?, de mayo, te planteaba él la pregunta a la gente, ¿no? ¿Usted cómo califica el manejo de la crisis energética del gobierno? 6 de cada 10 te decían que mal, evidentemente. 4 de cada 10 te decían que bien. Es decir, algo está sucediendo finalmente en el comportamiento ciudadano, electoral, en el tejido social de valoración de gestión al presidente, que es distinto a lo que nosotros conocíamos, ¿no? Es decir, que es distinto a lo que está en el manual. Yo no sé que finalmente no hay una conclusión real. Esto puede deberse mucho a, y yo hacía esta comparación en un análisis que enviamos a nuestros clientes, al fenómeno Correa del 2006, ¿no? Es decir, Noboa no tiene una posición muy clara. Noboa finalmente logra con estas operaciones políticas mantener una relación interesante con otras funciones del Estado que le benefician, ¿no es cierto? Tiene novedosas maneras de finalmente comunicar, gestionar la política, posicionarse, que a la larga también tenía el Correa del 2006, es decir, todos, por ejemplo, los analistas de ese entonces, 2007, 2008, 2009, criticaban los gabinetes itinerantes y las sabatinas, por ejemplo, ¿no? Como ahora critican finalmente o criticamos el informe de la Nación, ¿no? O el TikTok. Es decir, o el TikTok. Es decir, son cosas nuevas que nosotros no estamos entendiendo. Más allá del lugar común de los jóvenes, que me parece que es una locura, ¿no es cierto? Que solo decir que por TikTok y los jóvenes, que eso es un reduccionismo brutal, pero algo está sucediendo, ¿no es cierto? En la dinámica política contemporánea de ahora, que no lo estamos entendiendo, que hay que investigarlo finalmente, pero que te está diciendo, lo que decía el manual que no había que hacer, Noboa lo está haciendo y le está yendo bien. Es decir, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que venía Lazo y te subía el IVA? Seguramente se lo arrastraba, ¿no es cierto?, hasta la plaza central. Es decir, no hay la misma valoración y el mismo escrutinio finalmente a Noboa que a otros políticos, y eso es algo digno de investigar sociológicamente. Y a eso iba. No hay una opinión concluyente que nos permita entender por qué no ocurre esto con Daniel Noboa Sin. Yo no tengo, finalmente, no tengo la capacidad finalmente de concluir, de tener, esta es la conclusión, esta es la razón, y creo que no hay una sola razón. Es decir, es un cúmulo de cosas, una ecuación de cosas, ¿no? Creo que el 8 de enero o el 9 de enero finalmente de este año sí fueron un hecho detonante que cambió absolutamente todo, ¿no es cierto? Es decir, la toma de TC y la manera como el gobierno reacciona finalmente a eso, creo que cambiaron totalmente, ¿no? La percepción, creo que el factor miedo incide, creo que el factor, digamos, de destrucción del tejido social también incide, es decir, no estamos viviendo tiempos normales, por lo tanto aplicar el manual de la normalidad en estos tiempos normales no está funcionando finalmente, ¿no? Y ese es el problema de la oposición política, de la élite ecuatoriana en general, no lo digo despectivamente, de nosotros los analistas que no estamos teniendo la capacidad de entender lo que sucede, y claro, cuando no entiendes lo que sucede finalmente, poco puedes construir en proyección de escenario. Pedro, quisiera volver rápidamente al tema de la vicepresidenta y a propósito de lo último que se ha conocido. Ella anoche en una entrevista había manifestado que no ha sido notificada formalmente de esta vinculación dentro del caso Nene, y más allá de aquello, ella insiste en que lo acontecido alrededor de este caso es un claro uso de la parte judicial para politizar, así lo ha dicho. ¿Podríamos entenderlo así? ¿Coincide usted con este criterio? A ver, hay varias cosas ahí, ¿no es cierto? La primera es, y ahí creo que la respuesta está en el concepto de criminología mediática, que es finalmente para nosotros dedicar, ¿no es cierto?, un fenómeno que ha funcionado en el Ecuador desde hace 5 o 6 años, ¿no? La criminología mediática lo que te plantea, ¿no es cierto?, son las circunstancias, y lo hemos hablado aquí, las circunstancias, ¿no es cierto?, político de información que te determinan ya, por ejemplo, la construcción del enemigo, la construcción del delincuente, ¿no es cierto?, cómo se ve, cómo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y finalmente esto no tiene que ver con una conducta específicamente penal, sino con otros factores que tienen más que ver con lo político, ¿no?
Yo creo que hay todos los rasgos finalmente de creer que hay una persecución política, ¿no es cierto? Pero además hay el comportamiento finalmente de la Fiscalía también como filtrando información a los medios de comunicación sobre unos audios, ¿no? Y ahí vemos a PC Televisión construyendo esta narrativa de que, pero además Abad no solo participó del tema construido, sino también dirigió un troll center, ¿no? Es decir, empieza como a construirse, ¿no es cierto?, el perfil criminal de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, eso incide finalmente en que ya hay una conclusión. Entonces, hay una conclusión en redes que es o culpable o inocente, finalmente, ¿no? Nadie espera el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, se podría configurar una persecución por los elementos que un poco estoy planteando, porque le conviene al gobierno, porque finalmente se da ahora, porque la manera en cómo se presenta, finalmente, ¿no? He visto pocas veces en donde un fiscal provincial hace un video y lo cuelga en redes sociales. Es decir, hay como componentes, finalmente, de que esto tiene más que ver con un tema político, pero esto lo tiene que decidir la justicia, evidentemente. Hay un par de cosas adicionales. La politóloga Grace Jiménez, que también está en sintonía, dice: Noboa tiene un as bajo la manga, podría decir. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí está la moneda de cambio con el correísmo que construye, donde supuestamente el Partido Social Cristiano tiene la presidencia. ¿Usted qué opina sobre este criterio? Pero hemos visto que más bien no, hemos visto que, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana empieza a funcionar, ¿cierto?, muy de acuerdo a los intereses en sí mismo del gobierno. Ahora, está muy difícil leer políticamente la relación con el Partido Social Cristiano, y volvemos al tema que ya lo tratamos antes, ¿no? Es decir, hasta hace unos meses, ¿verdad?, la gran pregunta era, ¿es Noboa quien utiliza la estructura del Partido Social Cristiano o es el Partido Social Cristiano quien utiliza Carondelet finalmente, ¿no? Porque además, históricamente el Partido Social Cristiano siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? No le interesa llegar a la presidencia, le interesa generar incidencia política desde otros ámbitos, finalmente, ¿no? O sea, yo creo que después de León Febres Cordero entendieron que el peor negocio en este país es sentarse en Carondelet, finalmente, ¿no? Porque es muy difícil gobernar este país, porque finalmente es más fácil hacerlo desde la periferia, digo yo, ¿no? Pero claro, yo tengo otra lectura. Creo que finalmente la mayoría ahí le beneficia finalmente a Noboa, le hace los deberes finalmente a Noboa, y claro, ese es un poco lo que yo hablaba del relacionamiento político-institucional que logró Noboa desde cero. Pedro, y lo último, saliéndonos de este ámbito de lo que está ocurriendo en la relación del presidente con la vicepresidenta, del presidente con la Asamblea Nacional y lo que se viene, hablemos un poquito de este juego preelectoral al día de hoy. Tenemos varias precandidaturas, la más reciente, la de Andrea González Nader con Sociedad Patriótica. No me sorprendió el anuncio de Andrea González, sí me sorprendió el paraguas político, la alianza con Lucio Gutiérrez y la Sociedad Patriótica. El domingo Víctor Arauz aparece en un video diciendo que va a ser candidato presidencial sin anunciar la organización política que lo va a respaldar. Aparece el mismo domingo al mediodía un tuit del capitán Edwin Ortega que dice que va a ser candidato para las elecciones 2025. Estamos pendientes del candidato del correísmo. Los socialcristianos no anunciaron su candidato aún el fin de semana, lo van a diferir para agosto, pero tras bastidores se está barajando la posibilidad de que sea el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en binomio con Dayana Pazley, también legisladora. Tenemos lo de Leonidas Issa, que fue confirmado como precandidato de Pachacutic. Tenemos a Jorge Escala de Unidad Popular, tenemos a Pedro Granja del Partido Socialista, tenemos a Bolívar Armijos de Amigo, digamos, eso es, y al propio presidente Noboa que buscará la reelección. Eso es lo tangible que tenemos al día de hoy. ¿Cómo ve estos movimientos, Pedro? Otra vez el fenómeno, ¿no es cierto? Y el fenómeno triste y trágico para este país es otra vez tener una cantidad de candidatos. Yo no soy mucho de criticar cuantitativamente, ¿no? A mí me parece mucho más grave tener una gran cantidad de candidatos que en verdad no sabemos por qué movimiento van a ir. Es que eso es una cosa terrible finalmente, ¿no? Pero además se ha normalizado en el Ecuador. Esto de, hoy amanecí con ganas de ser presidente de la República, por lo tanto me voy a lanzar, ¿no? Pero es un poco, bueno, ¿y cuál es su plan? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su posicionamiento ideológico? ¿Con qué vehículo? ¿Cierto? En la democracia el vehículo es fundamental. ¿Con qué vehículo usted finalmente va a llegar o va a iniciar esta carrera presidencial? No importa, lo importante es el video en la red social X o en TikTok diciendo que hoy amanecí con ganas de ser candidato. El problema en este país es que la democracia sigue siendo por voluntad del candidato finalmente, ¿no? No hay una estructura ideológica, no hay una estructura militante, no hay un plan. Entonces, el orden, que en cualquier democracia madura fuera totalmente absurdo, el orden en este país es ganas finalmente de ser presidente, o permiso de la esposa, como es en el caso de Topic, ¿no es cierto? O que ya no le dio permiso, ¿no? Pero no lo digo, digamos, burlándome, sino es como... No, él lo dijo en su cuenta.
Claro, pero No con esa tengo palabra, un lo digo de otra problema, manera. pero no tengo un problema con que sea la esposa. Mi problema finalmente es que es un tema familiar, es un tema como hoy decidimos comprar el atún de marca X y no el atún de marca Y, es más o menos igual. Es decir, es impresionante cómo en este país la voluntad propia y personal de la familia o de la persona marcan finalmente lo que podría ser el futuro de una nación. Es que eso es gravísimo. Porque cuando tienes candidatos que quieren ser presidente, como sea, ¿verdad? Y no importa cuál es el vehículo, claro, tienen que salir con el carrito de compras a comprar, ¿no es cierto?, un movimiento político. Y ahí se da esta lógica finalmente perversa de que la participación electoral no es una participación electoral real, sino finalmente es un negocio, para el uno y para el otro, oferta y demanda. Ahí no manda la democracia, manda el mercado. Y eso es una locura. Y es una locura porque después finalmente llega un gobierno que no tiene una estructura militante, que no tiene un partido, y tiene que negociar cosas en una asamblea donde no tiene mayoría, ¿verdad? Y no se transparentan finalmente sus acuerdos. Entonces, no ha pasado nada desde la elección anterior. Es decir, lo mismo sigue pasando en el Ecuador y seguirá pasando hasta que no haya una estructura jurídico-electoral que cambie esta realidad. Correcto. Pedro Donoso, gracias por el tiempo y por esta lectura, esta aproximación a lo que está pasando a nivel político. Muy gentil. Gracias. Con todo Buen día. gusto. Gracias por la invitación. Gracias a Pedro Donoso.